Cordial saludo, mi nombre es Angie Paola Stais Hurtado, estudiante de la Maestría de Agronegocios. Análisis microeconómico y macroeconómico del agronegocio de kiwi café en nuestra tierra. A continuación realizo la presentación del capítulo 3, Análisis macroeconómico del sector económico industrial. Caracterización macroeconómica del país donde se encuentra ubicado el sector. Bueno, entonces en este momento vamos a realizar la caracterización del sector industrial. La agroindustria en Colombia es un sector en crecimiento económico debido a las condiciones agroclimáticas y la extensa área de 40 millones de hectáreas productivas, de las cuales tan solo se aprovecha el 19% del total, lo cual se influye que Colombia puede pertenecer como una despensa para el planeta, una despensa alimentaria. Análisis del Producto Interno Bruto. En Colombia, el Producto Interno Bruto para el año 2022, la cifra del PIB fue de 326.628 euros, con lo que Colombia es la economía número 41 en el ranking de los 196 países del mundo. Respecto al PIB, el valor absoluto del PIB en Colombia creció 57.507 euros respecto al 2021. El PIB per cápita de Colombia en 2022 fue de 6.329 euros y de 1.057 euros mayor que el del 2021, que fue de 5.272. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los datos del año 2012, cuando el PIB per cápita de Colombia era de 6.407. Aquí tenemos el análisis del Producto Interno Bruto, lo tenemos de la evolución del PIB de forma anual en Colombia desde el año 2018 al 2022, y tenemos también la evolución a nivel del PIB a nivel per cápita en Colombia también para los años 2018 al 2022. Tenemos la influencia del sector seleccionado en el PIB, es decir, que el sector seleccionado es el sector industrial. La influencia del sector industrial en Colombia aportó 11.52% al PIB, y la agricultura aportó el 7.43% en el PIB para el año 2021, lo cual lo podemos observar aquí en la gráfica. Análisis del crecimiento económico del país. Bueno, en primera instancia, Colombia tiene un proceso de convergencia en la década de los 80, suceso que no procedió hacia los 90. La convergencia se refiere al estudio de la rapidez con la que las economías pobres alcanzan a las ricas. Las etapas del crecimiento económico para esta época toma fuerza del trabajo y desarrollo industrial iniciando la economía. Para el año 2004 y 2007 se refleja el comportamiento del PIB con un crecimiento de 5.8%, siendo una década de crecimiento exponencial. También tenemos que para el año 2000 se presenta un crecimiento con márgenes altas, superando las del nivel mundial y latinoamericano. De esta forma, en los años 2003 a 2009 se presentan las tasas más altas de crecimiento. Para el año 2008 y 2009 se presenta una caída de la tasa en consecuencia de la crisis internacional, mostrando tasas de recuperación después de un año de forma más lenta. Para el 2020, en consecuencia de la llegada de la pandemia y el COVID-19, se presenta una crisis en donde la producción baja un 9.3%. También tenemos el análisis de la inflación. En Colombia la tasa de inflación ha tenido una variación desde el 2.0% y el 34.1% en los últimos 62 años, con una tasa media de 14.2%. En el año 2022 la tasa de inflación se presentó en un 10.2%. Para el año actual de 2023, para el mes de abril oscila con un 12.8%, lo cual podemos mirar aquí en la gráfica que Colombia es un país Colombia, en comparación a nivel global, es uno de los países con las tasas de interés más altas. ¿Cómo influencia la tasa en el sector industrial? Bueno, la agroindustria presenta una inflación en el coste de producción
de la materia prima. Debido a esto, el gobierno procede a realizar una reducción de aranceles a un amplio conjunto de insumos, en donde el impacto de la medida parece ser limitado para el sector de café especial. Ha sido evidente la alza de los precios debido al coste elevado de agroquímicos, por lo cual las empresas que industrializan el grano de café se han visto obligadas a realizar el alza de precios al consumidor final. Lo que quiere decir es que como el sector industrial o el sector secundario económico depende de la materia prima, que es el sector primario, entonces por lo cual si hay inflación en cuanto a la producción de materia prima, asimismo entonces el sector industrial debe hacer la alza de precios. Análisis de empleo y desempleo. De acuerdo con cifras desarrolladas por el DANE, la tasa de desempleo del total nacional fue de 10% para marzo del 2023, representando una disminución del 2,1% respecto a la misma época del año 2022, presentada por un 12,1%. La tasa de empleo o ocupación fue de 57,9%, presentando un aumento de 2,1% respecto al mismo mes de 2022. De acuerdo a esta tabla es proporcionada por el DANE, donde se puede observar mejor las cifras que se acabaron de dar. El nivel de empleo y desempleo en el sector industrial. El empleo en el sector industrial. Las empresas manufactureras para el año 2021 empleó 21,8 millones de personas con un crecimiento porcentual de 32,5%. En cuanto al desempleo en el sector industrial, el sector de la industria realiza un aporte satisfactorio a la tasa de disminución de desempleo del país en el tiempo, con un aumento de 466.000 personas ocupadas. Tenemos análisis del sector financiero y las tasas de interés. La tasa de interés para el año 2023 se encuentra establecida en 12,75%, con un aumento de 75 puntos básicos en comparativo con el año 2022, con un 12%. Para el año 2021 la tasa de interés era del mínimo histórico con un 1,75%. Aquí en esta gráfica podemos observar que año tras año, aquí por meses podemos observar desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de enero del 2023. Aquí tenemos la fecha y aquí tenemos la tasa de interés. Aquí ustedes pueden observar cómo ha ido aumentando exponencialmente. Análisis del tipo de cambio. De acuerdo con el Banco de la República, la tasa representativa de cambio en Colombia la calcula la Superintendencia Financiera y certifica la TMR. Es decir, el análisis del tipo de cambio hace referencia a la cantidad de pesos colombianos existentes en un dólar. Aquí también podemos observar en la gráfica cómo, digamos, para el junio del 2022 la tasa de cambio estaba por debajo de los 4.000 pesos en dólares, y aquí vamos mirando en cuanto se ha ubicado aproximadamente, alcanzando a llegar a un pico cerca de los 5.000 pesos. La influencia del tipo de cambio en las empresas industriales. El tipo de cambio afecta directamente a la empresa en las operaciones comerciales, especialmente cuando se trata de negocios internacionales, también en la expansión en otros países como la instalación de nuevas sucursales. Además, se debe tener en cuenta el término de comisión que corresponde a la diferencia de precio y venta spread. El riesgo de tipo de cambio se presenta cuando hay cotizaciones entre divisas y transacciones en monedas diferentes. Análisis de la deuda pública, deuda privada y déficit público. La deuda per cápita en Colombia en 2021 fue de 3.376 euros por habitante. En 2020 fue de 3.088 euros. Así pues, se ha producido un incremento de la deuda por habitante de 288 euros. ¿Cómo afecta la deuda pública la deuda privada al sector industrial? La deuda privada hace referencia a los préstamos realizados por cualquier entidad no bancarios, cooperativas de créditos o entidades gubernamentales. La deuda pública del país afecta directamente el sector industrial debido a la recesión de la inversión privada
En cambio, aumenta la recesión fiscal, reduce el gasto social y el gobierno mitiga la capacidad de aplicar reformas. Tenemos también en otro punto el análisis de la balanza de pagos. La balanza de pagos en Colombia registra los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo. De acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, la inversión presenta dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente contabiliza nuestras exportaciones e importaciones de bienes y servicios, los ingresos y egresos de la renta de los factores. De esta manera, muchas gracias por su atención prestada.